Capítulo 18 del libro de Fisiología Médica de Witton y Hall. Hoy vamos a hablar acerca de la regulación nerviosa de la circulación y control rápido de la presión arterial. Iniciemos. Bien, entonces, con respecto a la regulación del flujo sanguíneo, por ejemplo, excepto en algunos lugares como la piel, la mayoría del flujo sanguíneo se regula localmente. De hecho, eso mencionamos en el anterior capítulo. Es decir, cada tejido se va a encargar de ajustar su propia circulación según lo que lo necesita. Por otro lado, el sistema nervioso ya también va a regular funciones más generales, lo que necesita, por ejemplo, en este caso, redistribuir la sangre entre diferentes partes del cuerpo, aumentar el trabajo del corazón, controlar rápidamente la presión arterial. Y bueno, esto todo lo va a hacer principalmente a través del sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo, como sabemos, tiene dos partes: el simpático, que es el más importante para el control de la circulación, y el parasimpático, que es más enfocado en el control del corazón. El simpático va a causar vasoconstricción, es decir, el estrechamiento de los vasos, va a aumentar la frecuencia y la fuerza del corazón, y las fibras simpáticas van a, como que tal que salen de la médula espinal, van a pasar por las cadenas simpáticas y van a llegar a los vasos sanguíneos de dos formas: de manera directa a órganos internos del corazón y a través de nervios que van a la piel y a otras zonas periféricas, ¿no? La mayoría de estos vasos están conectados al sistema simpático, menos los capilares, obviamente. La estimulación simpática va a aumentar como tal la resistencia vascular, va a disminuir la velocidad del flujo y va a reducir el volumen de las venas. También va a activar el corazón para que lata más rápido y con más fuerza. Bien, por otra parte, el parasimpático, va a disminuir la frecuencia cardíaca, tiene poca influencia en vasos sanguíneos, pero ayuda a controlar el corazón, reduciendo su actividad. Y para esto, por ejemplo, vamos a hablar acerca más del sistema nervioso central en sí, ¿no? Por ejemplo, del cerebro. Existe un centro vasomotor del cerebro que básicamente está en el bulbo raquídeo y la protuberancia. Este centro va a enviar impulsos parasimpáticos al corazón por los nervios vagos. Va a enviar también impulsos simpáticos a los vasos sanguíneos por la médula espinal. Y tiene tres zonas importantes en donde va a actuar: la zona vasoconstrictora, que es la parte superior del bulbo, que produce noradrenalina, que activa la vasoconstricción; la zona vasodilatadora, que es la parte media del bulbo, que inhibe la zona vasoconstrictora y produce vasodilatación; y la zona sensitiva, que es el tracto solitario. Va a recibir las señales de los nervios como el vago y el glosofaringio y va a regular los reflejos circulatorios como el reflejo barro-receptor para mantener en este caso pues la presión arterial, ¿no? Ahora, existe algo que se llama tono vasoconstrictor simpático. ¿Qué es esto? El centro vasomotor, como mencionamos, siempre está enviando impulsos, lo que mantiene una ligera contracción constante de los vasos sanguíneos. A esto se le va a llamar tono simpático. Si este tono se bloquea, por ejemplo, con anestesia raquídea, los vasos se dilatan mucho y la presión arterial baja demasiado, hasta 50 milímetros de mercurio. Ahora, existe obviamente influencia del cerebro sobre la circulación, lo que estábamos mencionando hace un rato. Entonces, por ejemplo, el hipotálamo también, ¿no? El hipotálamo puede aumentar o disminuir la actividad del centro vasomotor. La corteza cerebral también, ya que también puede influir, por ejemplo, en la corteza motora, que va a activar ciertas áreas al momento de hablar del centro vasomotor también, ¿no? Ahora, en el anterior capítulo mencionamos neurotransmisores que también tienen su función en la circulación, por ejemplo, noradrenalina y adrenalina. La noradrenalina, que en este caso la libera el sistema simpático, actúa sobre receptores alfa-adrenérgicos y esto va a causar vasoconstricción. Por otra parte, la adrenalina también libera, en este caso pues es liberada también junto con la noradrenalina durante la estimulación simpática, pero ella también va, en este caso, estimular receptores adrenérgicos. De hecho, lo va a liberar lo que es específicamente la médula suprarrenal, lo que puede causar en este caso ya también vasodilatación en tejidos como el músculo esquelético, ¿no? De hecho, eso también lo mencionamos. Ahora, lo que vamos a hablar ahora es acerca de la regulación de la presión arterial y la participación de ella también quimiorreceptores, receptores de baja presión y respuesta isquémica del sistema nervioso central. Entonces, para esto vamos a hablar acerca de los reflejos de los quimiorreceptores carotídeos y aórticos. Primero, vamos a mencionar la localización anatómica de estos. Los cuerpos carotídeos van a estar situados en la bifurcación de las arterias carótidas comunes, y los cuerpos aórticos ya también van a estar localizados en el arco aórtico cerca del callado de la aorta. Ahora, existen estímulos fisiológicos que en este caso pues pueden también participar dentro de este mecanismo. Los quimiorreceptores van a responder a alteraciones, por ejemplo, en la disminución de la presión parcial del oxígeno, que da lugar a una hipoxia, ¿no? Al aumento de la presión parcial del dióxido de carbono, que da lugar a una hipercapnia.
El aumento también de las concentraciones de los iones de hidrógeno que van a dar lugar a acidosis metabólica o respiratoria. También existen mecanismos fisiológicos, por ejemplo, cuando la presión arterial desciende por debajo de un umbral crítico, el flujo sanguíneo a los cuerpos carotídeos y aórticos también va a disminuir. Por ende, se va a producir acumulación de dióxido de carbono y también de estos iones de hidrógeno y también la disminución del oxígeno. Los quimiorreceptores son activados como tal y van a enviar señales aferentes por los nervios glosofaringios, que es el noveno par craneal, y también el del vago, que es el décimo par craneal, al centro vasomotor en el bulbo raquídeo. Esto va a estimular el sistema nervioso simpático, generando vasoconstricción periférica. Va a haber un aumento de la frecuencia cardíaca, que vendría a ser esto conocido como el cronotropismo positivo, y también va a haber un aumento de la contractilidad miocárdica, que es conocido como el inotropismo positivo, ¿no? Entonces, todo esto va a dar lugar a un aumento de la presión arterial sistémica para restablecer la perfusión tisular. Ahora, existen también otros receptores, ya también cardiopulmonares, que son receptores de baja presión. La localización anatómica de estos están en la pared de las aurículas, especialmente en la aurícula derecha. Está también en la pared de las venas cava, claro, y las arterias pulmonares. El estímulo fisiológico va a ser con respecto al aumento del volumen intravascular, es decir, una hipervolemia, ¿no? Van a detectar el estiramiento mecánico del miocardio auricular y también de los grandes vasos. Entonces, el mecanismo fisiológico también de es que, por ejemplo, el estiramiento auricular va a estimular receptores de baja presión. Se activan reflejos mediados por las fibras aferentes del nervio vago hacia el bulbo raquídeo, lo mismo así como el anterior. Va a haber una disminución del tono simpático renal, vasodilatación de las arteriolas aferentes. Va a haber también un aumento de la filtración glomerular y disminución de la reabsorción tubular del sodio. Y esto va a dar lugar también a una mayor excreción urinaria de sodio y agua, que en este caso es conocido como la natriuresis y diuresis, ¿no? También se libera en este caso el péptido natriurético auricular, que es conocido como el ANP, que va a potenciar también estos efectos. Y esto va a dar lugar a una reducción del volumen intravascular y de la presión arterial en condiciones de sobrecarga de volumen, ¿no? Por otra parte, también existe una respuesta isquémica del sistema nervioso central. Por ejemplo, en condiciones fisiopatológicas, cuando hay una disminución severa del flujo sanguíneo cerebral, se va a activar cuando la presión de la perfusión cerebral cae por debajo de 60 milímetros de mercurio. Y el mecanismo fisiológico aquí va a ser que la isquemia en el bulbo raquídeo va a causar acumulación de dióxido de carbono y también nuevamente de estos iones de hidrógeno y también metabolitos como el ácido láctico. Estas sustancias van a excitar las neuronas del centro vasomotor del tronco encefálico y se va a dar lo que es la activación intensa del sistema nervioso simpático, ocasionando pues vasoconstricción generalizada, aumento extremo de la presión arterial que puede alcanzar hasta los 250 milímetros de mercurio, y va a haber un incremento de la resistencia vascular sistémica total. Este mecanismo va a intentar preservar el flujo sanguíneo al encéfalo a toda costa, ¿no? El resultado nuevamente de esto es que va a haber un aumento máximo de la presión arterial como medida de emergencia ante una isquemia cerebral severa. Bien, una de las cosas que aquí nos mencionan, que es ya hablando acerca de una patología, es la reacción de Cushing, ¿no? Porque esta es una condición fisiopatológica, obviamente, en donde vamos a hablar acerca de una hipertensión intracraneal secundaria a traumatismos craneoencefálicos, hemorragia intracraneal o tumor. La presión, por ejemplo, del líquido cefalorraquídeo iguala o supera incluso la presión arterial media, en donde va a dar lugar a un colapso de las arterias cerebrales. El mecanismo para esto como tal va a ser que al haber una disminución del flujo sanguíneo cerebral por compresión vascular, va a haber una activación de la respuesta isquémica del sistema nervioso central, que en este caso pues se nos menciona la tríada clásica de Cushing, ¿no? Hipertensión arterial severa, bradicardia por reflejo barroreceptor y la alteración respiratoria, que es el patrón irregular o respiración de Cheyne-Stokes. Ahora, el resultado clínico aquí va a ser que el mecanismo compensatorio para mantener la perfusión cerebral frente a la hipertensión intracraneal, en este caso, pues sea mejorada, ¿no? Y bueno, en pocas palabras, lo que podríamos decir con respecto a este capítulo, que vendría a ser el capítulo 18, en donde hemos hablado acerca de la regulación nerviosa de la circulación y control rápido de la presión arterial, podemos decir que, por ejemplo, hemos hablado de 4 mecanismos, ¿no? Los quimiorreceptores carotídeos aórticos, receptores cardiopulmonares, respuestas isquémicas del sistema nervioso central y la reacción de Cushing. Si hacemos, por ejemplo, una tablita, yo tengo esa tablita, entonces me gustaría en un futuro hacer, por ejemplo, un flashcard de eso para también poder
repasarlo. El estímulo, por ejemplo, en los quimiorreceptores, de manera resumida, es que esto va a dar lugar a hipoxia, hipercapnia y acidosis. La vía aferente va a ser por el glosofaringio y el vago, el efecto va a ser la estimulación simpática y el resultado va a ser aumentar presión arterial. Por otra parte, los receptores cardiopulmonares, el estímulo va a ser un aumento de volumen. La vía aferente va a ser por el nervio vago, el efecto va a ser inhibición simpática renal y el resultado va a dar lugar a una disminución del volumen y también de la presión arterial. El mecanismo ya también de la respuesta isquémica del sistema nervioso central, el estímulo se va a dar por una hipoperfusión cerebral, la vía aferente va a ser local, específicamente bulbo raquídeo, el efecto va a ser la estimulación simpática extrema y el resultado va a ser el aumento de la presión arterial. Ahora, y la reacción de Cushing, que es el último mecanismo, es en este caso, pues el estímulo se va a dar por la disminución de la perfusión cerebral, la vía aferente en este caso va a ser la local, también a través del bulbo, y el efecto va a dar lugar a la tríada de Cushing y el resultado va a ser preservar el flujo cerebral. Si te ha gustado este capítulo, pues dale like y suscríbete y nos vemos en el siguiente capítulo donde vamos a hablar acerca de la función dominante de los riñones en el control a largo plazo de la presión arterial y en la hipertensión, que en este caso es conocido como el sistema integrado de la regulación de la presión arterial, lo cual está un poco complejo, pero vamos a tratar de hacerlo más simplificado.